Estás escuchando la canción de Fito Páez, número 1, la ganadora. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa Technicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa Technicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa Technicolor. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Bueno, bienvenidos a este espacio cultural de Aprendiendo Historia con el señor profesor, historiador, doctor y eminencia de este programa, el señor Kichi. Bienvenidos a este espacio, Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Qué lindo que lo Cholo. presentó. Cholo y compañía, así que tal presentación. Y que ya muestre la cámara todos los materiales que he traído para esta noche, para ¿Lo estar decís vos o lo digo yo? informado A en la ver, historia y en la, se lo en tengo la que actualidad. decir. Autooferta. Y tengo No también acá es la lapicerita para televisión. escribir Esa todo. lapicera es mía, deme para acá. Y ya vamos a arrancar a hablar de lo que nos compete. Con el- Yanina, A ver, por favor, sí, no, conmigo, porque- no, se calla, sacale o si no le En saco el realidad él micrófono, creyó que venía Ya estoy a su buscando acá el programa, ¿no? capítulo. Sí, está bien, Capítulo. bueno. Digo, me encantó igual como lo presentó al invitado Sí. y decíamos en el inicio que bueno, el Cholo había tenido como un cariño muy especial por este invitado. Creíamos que iba a venir. No, mirá lo que hace. No. ¿Qué está haciendo? ¿Un Bueno, cotidiáfono? hoy vamos a, en estos programas que nos quedan, vamos a ir haciendo Yanina. cosas culturales. Hoy nos toca hablar, y corregime si me equivoco, de Montevideo colonial. Pero Oh, podemos si me... qué O sea, a ver, Rodri, Es que me da gracia. Vamos, Gurife. Pará, Claro, me da pero- mucha gracia porque quiero explicar. increíble. Los lentes floreaditos los cambió. Primavera full. ¿Y qué? ¿Y qué? Lente de sol No, adentro, no, no. Hay que sol, ayunarse, no. ¿está? Hay que ayunarse. Ayunarse. Ayornarse. Eso, ayunarse. Ayornarse. Ayunarse. Ayunarse. Viste, los Palabra pelos que no se viene los en lava de la vez que italiano. vos viniste. Vamos a hablar de Montevideo. Como era Montevideo, o sea, para la gente que no entiende, como era Montevideo hace muchos años atrás. ¿Tá? Muchos años atrás.
No, es que ya, pero ya me supera. Vos sabés que igual planteé el tema de una forma simpática, ¿no? Acá lo he leído. Ahí no lo puedo haber leído. Muestra la Biblia siempre. Sí, acá está la No, historia pero y esto habla de todo. Montevideo ahí hay muchos colonial. años Acá antes. está todo. Aparte está en el Antiguo Testamento. Lo que no está acá no está en ningún lado. Ah, bueno. Acá me lo registra de acá. Ya le expliqué que eso es una alarma, no es una cámara. Bueno. Yo quiero escuchar, ya voy a sacar apuntes acá. Bueno. Título Montevideo Colonial. Está, Ahí pero está, quietito ahí, calladito. A ver, Montevideo colonial, porque esto no surge así nomás. Bueno, en Contamos realidad no es que- Montevideo colonial. Claro. Yo había. Perdón, ya que me corrija, acabo de Cholo, ya no me va a querer Borrar, más. borrar. Pero en realidad íbamos a hablar de la historia colonial. Ta. Y justamente. Vamos a hacer algo así. Tire eso para evolucionar un poquito. Vamos a tratar de hacer una historia no montevideana, que es una de las características que. La colonia fue mucho más que Montevideo, ¿no? Entonces está bueno empezar por otro lado. Ese era un poco el plan de hoy. Claro, Igual porque- vamos a hablar un poquito de Montevideo colonial, pero la colonia no empieza en Montevideo. Es más, te voy a decir así, ya Cholo, para Interesante. charlando. Montevideo fue lo último que se fundó en la época colonial, lo último. Y se demoró, es decir, Ay, me muero, era saca lo apuntes. más marginal, digamos, allá donde el diablo perdió el poncho era Montevideo, nadie quería venir. Pasa que hoy es la capital, entonces Sí, a veces estamos- contamos la historia de estamos hablando- Montevideo. Nadie quería venir. Estamos era Porque hablando- quedaba lejísimos de todo, ¿no? El centro en la época colonial era otro, era Paraguay, era Y eso que Santa somos Fe. portuarios, ¿no? Estamos hablando, Claro, pero estamos hablando de época de Artigas. bueno, y Artigas se fue de Montevideo porque era aburrido Montevideo era aburrido, estaba A fortificado. los Se fue a la campaña. A los baileras, sí. No hablé mal de Artigas. Por Ayuí se fue. Está, entonces quema Roma. Montevideo era aburrido. Está, muy Aburrido. aburrido. Está. Ya, me gustaría que después, en estos programas que vas a ver historia, después hagas una prueba. Ya te lo dije. Poner Para ver qué preguntas. tanta atención pusieron estos indiecitos acá. Bueno, Indiecito, quieto. bueno. Bueno, En ya fin. que habla, ¿no? Hablando de indiecitos, en esto de esta historia colonial, ¿en qué entra esto de indiecitos? La palabra acá que dice el Cholo, que no es bien, Bueno, atribuida en realidad esta palabra, ¿no? Son muy Por importantes, supuesto. ¿no? Los indios como... también cuando hablábamos con Claudia antes de venir hoy, en general tendemos a pensar en cuando historia anterior, colonial, y los charrúas, ¿no? Que en realidad fueron la comunidad más pequeña numéricamente, eran muy importantes en su presencia guerrera, en su tráfico de bienes, pues se hicieron jinetes, rápidamente como que se aculturaron y profundizaron su nomadismo. Al convertirse en jinete andaban más rápido, Claro. pero no fueron significativos a la hora de una construcción cultural de larga duración, por más que hoy hay una reivindicación importante de los charrúas en cuanto a que bueno, se cometió un crimen contra ellos y demás, pero los indios más importantes sin duda eran los guaraníes, ¿no? En nuestro nombre es guaraní, ¿no? Mucha toponimia, ¿no? Tacuarembó, Ay, lo mató con esa de toponimia. los nombres de los lugares, Cholo. Directamente puse guaraní y tacuarembó. Guaraní, Tacuarembó, pero toponimia Tacurú, por esa, ejemplo, ¿no? Tacurú es Claro. hormiguita en guaraní, ¿no? Pero más allá de eso, Hormiguita. demográficamente, culturalmente, Claro. económicamente, los guaraníes eran la sociedad indígena más importante. Y para un poco explicar por qué yo le decía a Cholo que no empieza la cuestión por Montevideo. Ya puse muy aburrido. No, es aburrido porque se fundó después y no, estaba lejos de la movida, ¿no? Donde estaba todo, y aparte fortificado, lleno de o sea, Montevideo se creó como guarnición militar, entonces ya estaba todo muy vigilado. Claro, ¿no? claro. Y estaba lleno de españoles, y Pero traficantes de esclavos, era un ambiente duro Montevideo. ¿No? La campaña era más libre. Acá mafiosos. No. Los apuntes del Cholo son muy graciosos. Pero yendo bien a los orígenes, digamos, a cómo empezaron las cosas, y ahí encontramos a los que vivían acá, eran los indígenas, ¿no? Cuando llegan las primeras expediciones europeas, bueno, está la más conocida de todos es la de Solís, ¿no? Que, bueno, en realidad Solís no murió a manos de los guaraníes. Vieron que está siempre esa historia Sí, ese mito. que se lo comieron a Solís y bueno, parece que no se lo comieron. En realidad
Viste, para todos los que creían todavía. Es muy fuerte, pero Sí. el documento que hay, capaz que me pongo muy detallista, pero me parece que la anécdota vale la pena y después nos metemos con... Porque también es la mirada que tenemos de los Claro. indios es siempre Sí, elaborada sí, por los sí. documentos de los europeos, ¿no? Solís muere, está claro que Solís murió. Sí, ¿Ah? ya está. Pero eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo murió? Hay un documento de un... Está mal decir cronista, pero que se llama Pedro Mártir de Anglería, que era un tipo que estaba en los puertos españoles, era un ilustrado de la corte española, que le encantaba, en realidad era un periodista. Claro. Por eso era un cronista. Y cuando llegaban los marineros le preguntaban dónde viajó, y él escribía la crónica de los testimonios de otros. Y él narra que algunos marineros le cuentan que Solís bajó, hasta hay como una anécdota de tipo, una emboscada, que lo llamaron con plumitas, que fue a saludar, y al final parece que lo mataron y empezaron a hacer la comida ahí. Claro, Bueno, estaban adobando, eso cuenta, mentira. vos te lo imaginas, y el barco yéndose, como que a Solís lo dejaron. Bueno, pero ese testimonio no da ninguna fuente, solo Claro. que navegantes que participaron en la expedición y tal. Una goma. Pero la cuestión es que después viaja Gaboto, que ustedes capaz que lo recuerdan, por lo menos en la escuela siempre se nombra. Gaboto pasa años después, casi 10 años después, y llega al Río de la Plata y se encuentra otra vez con charrúas, no se lo comen, pero para colmo, hay un sobreviviente de la expedición de Solís que se llama Francisco del Puerto, que se quedó viviendo. Entonces, ¿por qué no se lo comieron? Si el banquete, que lo estaban engordando, ese que estaba flaquito, no. Pero además en la expedición que viene Gaboto hay un cronista, o sea, que lleva la crónica del viaje, y que habían pasado por Santa Catarina, donde hoy es Florianópolis, y ahí vieron caníbales, el loco cuenta todo, ¿no? Cómo hacían las cosas. Y acá cuenta que encontraron a Francisco del Puerto, que vieron a estos indios charrúas, y no hay ninguna mención a antropofagia ni nada, Claro. ¿no? Y después aparece el libro del segundo de Solís, que digamos, el que llegaba al registro del viaje, no hacía una crónica, sino por dónde anduvimos, al norte tanto. Y dice que Solís había bajado con intención de hacerse de un ejemplar indígena para llevar de muestra a España. Entonces ahí te imaginas la historia de otra manera y decís, bueno, en realidad Solís tuvo un enfrentamiento y perdió. Francisco del Puerto se ve que levantó la mano y dijo, me rindo. No lo quiero. Me quedo con Y el barco rajó. Bueno, pero más allá de esos encuentros fortuitos o infortuitos para el pobre Solís, que la quedó. Sí. Los primeros que llegan y se establecen vinieron con Pedro de Mendoza. Eso fue allá por 1536, cuando después que se había descubierto para Europa el Río de la Plata, se firmaban las capitulaciones, que era digamos, como el documento oficial que le firmaba el rey a un noble para ir a conquistar territorio. Le llamaban adelantado porque adelantaba tierras en nombre de la corona y de la iglesia, porque la iglesia y la corona estaban juntas, ¿no? Entonces nombran a Pedro de Mendoza, viene acá, llega hasta Buenos Aires, se establecen en la zona que hoy es Buenos Aires, no fundan, no se fundó nada, porque hacen como un campamento, tratan de poner unas empalizaditas ahí con ramas y eso, para abastecerse. Mendoza estaba enfermo, y tienen contactos con indígenas del mismo tipo social de los charrúas, se llamaban los querandíes, también nómades, pescadores, cazadores recolectores, que al principio les dan alimentos, ¿tá? Pero cuando ven que los españoles quieren someterlos, porque también los españoles venían con esa cabeza, ¿no? Es decir, Claro. conseguir poblaciones de la zona para tratar como siervos y que los alimentaran. Los querandíes les apedrean el campamento, tienen varios combates, hay episodios incluso de antropofagia intereuropea, porque empiezan a pasar hambre, entonces unos matan un caballo, y el caballo era el medio de transporte, era como no romper una. Entonces los ahorcan, Mendoza los mata, y de noche algunos los tajean, ¿no? Y se comen, ¿no? Un desastre. O sea, la primera llegada fue un desastre total. Entonces Mendoza enfermo se tiene que volver a Europa, porque no podía seguir, y los que sobreviven tienen que rajar de ese lugar, porque los indígenas los tienen acorralados, no cultivan la tierra. ¿Y para dónde van a arrancar? Río arriba, río Paraná arriba, rumbo a Asunción, ¿no? Es una historia muy, muy interesante también, porque como no conseguían alimentos, empieza a darse una cosa: los varones de la expedición no quieren salir a cazar, no pueden con su vida, no pueden con las armaduras, porque aparte, imagínate, venían, ¿no? Claro. Estamos hablando de 1536. Y las pocas mujeres que
precisan menos proteínas animales para tener resistencia, no vigor, pero sí resistencia, cargaban con todo, iban a cazar ellas. Es una historia bastante interesante hasta que llegan a Asunción, no era Asunción, llegan ahí al río Paraguay y se encuentran con la sociedad guaraní, muy desarrollada en términos agrícolas, con una gran... Bueno, ahí comen, se hacen amigos de los jefes guaraníes y hacen una alianza, que es súper interesante, una alianza entre los guaraníes, guerreros, guaraní quiere decir guerrero, y los conquistadores europeos para... Los guaraníes, tremendo, ¿no? Porque también te sabía que los indios eran todos buenos. No digo que fueran malos, hicieron la suya. Para conquistar a otros pueblos, los guaraníes le piden ayuda a los europeos. Vamos a comernos a los querandíes, que son malos. Claro, pero aparte, a cambio le ofrecen esposas. O sea, mujeres a los europeos. Porque en realidad las expediciones traían... La de Mendoza eran 580 y pico de hombres y unas 20 y pocas mujeres, ¿no? Entonces muchos venían solos. Y le ofrecen varias esposas. Y como no había iglesia estable, venían algunos curas, los curas miraban para otro lado, tenían varias mujeres que tenían una ventaja incluida, y era que como dote, la mujer llevaba para su marido los hermanos, o sea, los cuñados, como siervos para trabajar la tierra. Entonces los españoles... no estoy contando nada, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Tenían ahora sí una sociedad agrícola, ¿no? Que producía mucho, mano de obra servil, varias mujeres, ¿no? Incluso se inicia la primera trata de blancos. Se inicia el mestizaje colonial, si querés, ¿no? Claro, Es una cosa... Fundario. Ahí nace el Paraguay, pero lo que se logra es establecer un punto de colonización muy raro, ¿no? Porque decir, con esa mezcla de alianza indígena europea, que si no hubieran sobrevivido, ¿no? Pero desde Asunción es donde se va a conquistar y después poblar la región. Estamos hablando de 1537 que se fundó Asunción, ¿no? Una alianza que después los europeos no respetaron, porque también sometieron a los hombres guaraníes, es decir, los ayudaron al principio, después el dominio del metal, de las armas de metal y las armas de fuego fue sustantivo en esta región porque no había casi tenían armas de piedra afiladas, tenían buenos arcos los guaraníes, pero nada más. Entonces se terminó formando en Asunción el primer centro de conquista, ¿no? Y a las mujeres que acompañaron europeas la expedición no les dieron tierra ni marido. Es decir, hubo todo. Hay una historia famosa de Isabel de Guevara, se llamaba la mujer que acompañó a la expedición de Mendoza, que le envía una carta a Juana, la reina Juana, capaz que se acuerdan, Juana la Loca. Le decían la loca porque estaba loca de amor, no estaba loca se creía Napoleón que no existía. No, y la encerraron, un poco la enloquecieron para que gobernara Felipe, que le decían el Hermoso, y no sé si vieron los cuadros, no era muy hermoso, pero bueno. Y ella le escribe contando todo esto de cómo habían ayudado a los hombres, y ahora que los hombres estaban recuperados y tenían el poder, las habían dejado sin tierra, o sea, las vuelto al lugar secundario que las consideraban, ¿no? Pero de ahí, ustedes piensen esto que siempre nos está bueno imaginarlo, ¿no? De ahí se va a fundar, de verdad, desde Asunción, se va a fundar Corrientes, se va a fundar Santa Fe, se va a fundar de verdad Buenos Aires. Buenos Aires se funda en 1580, y Asunción en 1537. Ya no está más no está más esta gente, está gobernando Ortiz de Sarte, llamaba, y el conquistador se llamó Juan de Garay. Pero para nosotros directamente, Montevideo ni existe todavía, ¿no? 200 años después. La introducción de la ganadería, que siempre la escuchamos, la damos en las clases, la introducción de la ganadería, ¿de dónde viene? De Hernandarias, un gobernador criollo, porque Asunción aparte era mestizo, criollo de Asunción, que mira esta zona, por eso habría que mirarla desde el norte hacia el sur. Nosotros siempre miramos del sur al norte porque ahora el Montevideo es un poco el centro. Sí. Pero no lo fue antes. Montevideo era como ¿y qué tiene de bueno esa zona? Que te queda cerca del Atlántico. Y lo que tiene de bueno es la pradera. Claro. Podemos tener una reserva natural, cimarrona, de ganado, y soltemos ganado allí. Pero además, también hay que pensar otra cosa. Porque yo te decía que Montevideo es al final. El comercio con España, yo digo también pensando en los siguientes, imaginándonos el mapa, el comercio llegaba desde España a Cuba, de Cuba bajaba a Panamá, de Panamá pasaba al Pacífico y venía por el Pacífico hasta Colombia, hasta Perú, hasta el puerto del Callao, que ahí estaba la conquista en América del Sur, era Lima, donde estaban los incas, ahí estaba el centro del poder. Sí. Y desde la cordillera de los Andes, desde Lima, venía hacia el sur, pasaba
por Asunción, después Córdoba y finalmente Buenos Aires. Buenos Aires era el último punto de la conquista española, lo último que se fundó. ¿Ah? Eso está bueno porque no existía. Mirá, ahí te salió el antiporteño, pero para acá ahora tengo una para vos. Y entonces, en Hay eso, para todos. claro, y la riqueza de la banda oriental se crea en ese contexto, así mirando el mapa desde el norte al sur, diciendo, bueno, es una linda zona para la ganadería, se sueltan las vacas y los caballos, es súper prolífico, eso crece. ¿Y quiénes estaban al lado y cerca? Los portugueses. ¿No? Pues la primera ciudad que se va a fundar acá tampoco es Montevideo. Es Colonia del Sacramento, 1680, 100 años después que Buenos Aires. Enfrente a Buenos Aires, ustedes deben haber escuchado muchas veces eso, ¿no? Se decía que esta era una tierra de ningún provecho. En la primera época colonial. ¿Por qué de ningún provecho? No había oro, no había sociedades indígenas afincadas. Había indios, sí, pero eran nómadas, los charrúas, andaban para aquí y para allá. Sí, ¿no? estaban aprendiendo a andar en caballo. No, aprendieron rapidísimo. No, el chelo es terrible. El chelo Estaban en el caballo y la goma y acá. No, los charrúas aprendieron muchas cosas rapidísimo. No les interesó, porque esto es no les interesó, es interesante. Eran casi chinos. Los charrúas, no, en eso lo vieron muy bien, porque si se hacían agricultores, ¿cuál fue el destino de los agricultores? Sudarcito. Sí, quedarse siervos de los europeos. De última supieron mantener mucho mayor libertad con prácticas complejas, porque también lo que hacían los charrúas, a los indígenas que estaban esclavizados, aculturados y en muchos casos cristianizados, los raptaban y se los vendían a los portugueses esclavos. Los charrúas eran bravos también. Decían, Lo más parecido a los uruguayos que hay. Bueno, La belleza Bueno, y ahí criolla. arranca. eran pícaros. No, pero la cuestión es que acá no había casi nada a los ojos de la corona ni de los conquistadores, porque tampoco había metales preciosos, ¿no? Y para los portugueses era una tierra digamos, dejada de lado por España, pero les quedaba enfrente de Buenos Aires, que era un puertito que estaba empezando a funcionar, con el cual podían comerciar, porque piensen ustedes que de Europa llegaban productos 2 veces por año. 2 veces por año había viajes, se llama el sistema de flotas y galeones, salían de España todos los buques y traían todos los suministros, cargaban lo que de acá se mandaba para allá, volvían y 6 meses después, entonces los portugueses de Río Grande del Sur empezaron a decir, bueno, acerquémonos a Buenos Aires, que es el otro foco español que hay, y fundan en 1680 Colonia del Sacramento. Entonces, ¿pero qué empieza a ocurrir? Ese territorio no era portugués. Entonces las autoridades lentamente se empiezan a preocupar. Podemos perder esa rica pradera, puede quedar en manos de Portugal, porque de última, si mirás el mapa, el territorio vacío de digamos, de urbanizaciones coloniales, Colonia del Sacramento venía a ser como la cabeza de puente para que todo fuera portugués, ¿no? Claro, Entonces ahí aparece la idea de fundar una ciudad a las espaldas de Colonia, que va a ser Montevideo. ¿Y dónde surge la idea de fundar Montevideo? En Buenos Aires. Porque no te pongas a llorar, Claudia, pero es así. pero Porque se Montevideo... sentían vacíos, algo más les faltaba. No, claro, Buenos Aires no quería fundarlo mucho porque, de última, esto viene una orden de arriba, de España. Porque el puerto era muy bueno. Montevideo se funda como guarnición naval, justamente para evitar todo lo que a los ojos de la autoridad era contrabando, comercio ilegal, que no podían cobrarle impuestos, ¿no? Sí. Entonces en Montevideo nace medio vigilante. Entonces dice, y Buenos Aires dice, si fundamos Montevideo, todo el fluido intercambio económico que tenemos con Colonia, y lo vamos a perder. Entonces, bueno, tras demoras y entre 1724 y 26, desde la gobernación de Buenos Aires, Zavala era el gobernador de Buenos Aires, se funda Montevideo para evitar que la zona de pradera rica de la banda oriental quedara toda en manos de los portugueses, ¿no? Entonces ahí empieza a funcionar la dinámica política en nuestro territorio. Ya existía la dinámica económica, la dinámica social, ¿no? Sin duda. Pero siempre está bueno pensarnos como un territorio de frontera donde van primero estuvo la riqueza ganadera y estaban los indios que corrían para aquí y para allá, aparecen los portugueses, y hay un elemento a agregar que me parece interesante, lo que vos preguntabas al principio de los indios. ¿Cuál es nuestro territorio? ¿No? Porque vos decís, bueno, el mapa de Uruguay, yo hoy lo miro, lo sé, llega hasta el 40, pero eso fue un límite que se fijó en algún momento, en 1851 fue
el tratado, ¿no? Sí. Por el devenir político de los estados independientes. Ahora, el territorio en aquella época no tenía fronteras definidas, ¿no? Y básicamente la población del territorio, hasta que se funda Montevideo, la población del territorio estaba constituida o bien por los indígenas seminómadas o más nómades a caballo, los gauchos que empezaron a aparecer como descendientes de la sociedad asunceña o Santa Fe, mestizos que por ejemplo no podían tener los mismos derechos que un criollo, porque el criollo era hijo de europeos directos, Claro. o que un europeo, que en este territorio, como no había autoridades establecidas, podían vivir sin ser considerados, tenían más libertad, ¿no? Para manejarse, y había recursos, era una sociedad muy rica. Los pocos que vivían acá tenían todo, porque digamos, no había propiedad del ganado, no había propiedad de la tierra. Estoy hablando de Sí, mucho sí, tiempo sí, atrás. sí. Bueno, el otro grupo muy importante que ocupó nuestro territorio desde los inicios también fue el grupo de las misiones de primero de dominicos y después de jesuitas, ¿no? Que fueron muy importantes porque fue una experiencia muy linda, de conquista espiritual, pero tratando de respetar las características de organización social y cultural de los indígenas, ¿no? Siempre tuvo un elemento de conquista porque se les Claro. impuso el cristianismo, pero también era propio del contexto. Estábamos en plena contrarreforma en Europa, ¿no? Todo aquel lío de las guerras de religión, la reforma protestante de principios del siglo XVI, bueno, en América se vuelca con la idea aquella, bueno, y después los jesuitas van a ser los más fuertes porque Loyola tenía toda esa impronta, ¿no? Y evangelizar, y conseguir nuevos fieles y no tenía una visión tan negativa del indígena. También hubo toda una polémica en España y en la iglesia mismo, ¿no? Si el indígena era pasible de ser evangelizado o no, porque se llegó a discutir, esto también es un dato histórico para Sí, tratar sí, de sí. si eran humanos o no. Se llegó a discutir eso, que un dato... Salado. Claro, pero los locos era la primera vez que llegaba. Es como, yo Salado, siempre pongo el sí. mismo ejemplo en la clase, ¿no? Imagínate que te vas a un viaje interespacial y llegas a otro planeta y les ganas. ¿Y qué pasa con los derechos de esa gente? Porque no los porque esto fue como... Ahora nosotros todos sabemos que somos personas, por suerte. sí, pero pero en aquella época eran mundos distintos, culturas. Aparecía uno con el pelo largo, todo sucio. Sí, acá debatimos y bastante. con el caballo. Yo a veces pienso que usted será humano. Sí. Y Sí, bueno. qué raro siempre discriminarlo así a Claudia. Pero igual lo interesante es que ese mismo debate no se dio, por ejemplo, en América del Norte. En América del Norte la conquista protestante no se cuestionó si eran personas o no. Directamente eran Los mataron. infieles, eran, ¿no? Chao. Y los exterminaron. Sí. En América del Norte sobrevivieron unos pocos escapados y algunos protegidos más por los franceses, en zonas de conquista católica francesa, porque en eso el catolicismo tuvo una forma de conquista en América que fue la única conquista porque se cuestionó. No quiere decir que no haya matado y que no haya... Bueno, no. ya ha pedido perdón el Papa, pero es decir, hubo hasta... Bueno, la cuestión de la culpa, ¿no? Que de fondo son personas. Claro. Y después se volcó a la evangelización. Y las misiones fueron como la experiencia más singular, más innovadora. Yo pongo siempre este ejemplo que me parece relevante, ¿no? Yo le preguntaba, ¿cuál es nuestro territorio? Bueno, si yo te digo, hasta el Río Negro, mirado del norte a sur, todo, ¿no? Del Cuarén al Río Negro, todo era una estancia jesuítica, llamada Estancia del Yapeyú. ¿Ah? Y la administración, las leyes, los recursos, lo administraban los pueblos misioneros. Además, ustedes han escuchado mucho hablar de las misiones orientales, que eran misiones que quedaban de este lado del río Uruguay, solo que nuestro territorio era mucho más grande. Solo que después la conquista brasileña terminó quedándose con las misiones orientales en 1801. Pero eran todos pueblos misioneros que practicaban acá su economía. ¿Ah? Y no es un dato menor tener en cuenta esto. Yo también siempre lo cuento, a veces yo aclaro esto, parece que uno dice cosas como el dato y son datos muy fuertes, ¿no? En todas las experiencias de conquista en América, siempre observás una caída demográfica de los pueblos nativos. No, en Tucumán, ni que hablar en Perú, porque la sobreexplotación, donde había recursos minerales o agrícolas, hacía que, bueno, los conquistadores hacían trabajar a full y morían mucho, no cuidaban. Bueno, la experiencia misionera, y hablo de todo, pero también tiene que ver con nuestro territorio, la experiencia misionera es la única en donde lo que se verifica es un aumento de la población, ¿no? En vez de disminuir, crece, aumenta.
Y en todo el territorio, en toda la región, llegaron a tener 200.000 habitantes entre todos los pueblos misioneros. 200.000 habitantes cuando Buenos Aires no llegaba a 20.000. Digo porque a veces es así, hoy digo 200.000 y bueno, no sé, Maldonado tiene 200.000 habitantes. Pero en aquella época era el centro más poblado de lo que diríamos la Cuenca del Plata, ¿no? Y eso tiene que ver con varios aspectos, porque por un lado respetaron tradiciones económicas y de organización de los indígenas, entonces eso mantuvo la productividad, mantuvo hasta el estímulo para seguir trabajando, no era una explotación exclusiva para los europeos, mantuvieron la tierra del indio, ¿no? O sea, capaz que se acuerdan de la Bambaé y el Tupambaé, la tierra de Dios, que lo que se... Yo escucho. De Tupambaé. No sé si era una discoteca o Por favor. algo era. Pero los indios iban a cantar, iban a cultivar cantando, bueno, pero es verdad. Ay, cholo. Bueno, y para eso ¿Qué? producían mucho. Sí, claro. Bueno, Podían cantar eso, sí, claro. Estaban Cholito, chupamba. Esa es una linda pregunta para la encuesta. Claro, ¿qué cantaban? ¿Qué cantaban? Y ¿Tupambaé o Bambaé? no va a decir, ay, no me acuerdo, chupamba, Pero además le agregaron técnicas productivas europeas, ¿no? O sea, mantuvieron esta estructura organizativa que trabajaban unos días la tierra del indio, que era la tierra familiar, ¿no? Y otros días la tierra de Dios, que era la tierra de la comunidad, pero con el arado nuevo, con otras semillas y con otra disciplina. Bueno, ustedes, los jesuitas son muy disciplinados, ¿no? Entonces trabajaban todos los días y ponían castigos físicos, pero no eran castigos físicos onda la esclavitud. Que esto no quiere decir que no dejara de ser castigo. Claro. Pero no todo es igual, pues si no todo es lo mismo y no entendemos, Claro. ¿no? ¿Te gustó Se arrodillaban en el maíz, por ejemplo. Pero pusieron escuelas de artes y oficios, hicieron la Biblia en guaraní. claro, Pensá que en también otros trataron de digo, adaptarse. impusieron, pero también adaptaron. Estaban negociando. Claro, hubo una culturación distinta, porque Claro. se partía de una base, eso es lo interesante, más espiritual que económica o militar. Pero la organización no dejaba de ser ni económica, eran muy organizados, muy disciplinados, pero venía por otro lado. Si no podían sobrevivir. Claro. Ahora también los organizaron militarmente contra los bandeirantes que venían a robarse las producciones también, ¿no? Totalmente. Y los indígenas. Totalmente. Los pueblos misioneros estaban ubicados una parte en nuestro territorio, otra en lo que hoy es Río Grande del Sur, y bueno, y en Paraguay. Y en parte de Argentina. Argentina tiene una provincia que se llama Misiones. Pasa que Argentina le robó un pedazo a Paraguay en la guerra de la Triple Alianza también, pobre. Esta zona, por eso es una zona de Juega de frontera. ladrones, no juega de ladrones. ¿Quién es el Cholo Valle? Claro. Bueno. Nunca te dijimos cuál era el apellido. Sí. Y no me meto con la banda oriental. No, la banda oriental, bueno, mira, ¿qué tuvo? Vamos a redondear antes de llegar a Montevideo Colonial. Sí. Ahora sí. Montevideo sigue aburrido todo. Sí, Montevideo aburridísimo. Acá había de todo. Acá iban cantando los indios a Sí. cultivar. Tupambaé, Se prohibió el alcohol igual en las misiones, ¿no? Que era un gran problema. Porque, yo no sé hasta dónde profundizar en detalles, pero un gran problema de la explotación colonial era que los, llamémosle, privados, en aquella época se llamaba encomenderos, que eran particulares, nobles, siempre eran nobles, que venían, se les encomendaba a un pueblo de indios. Entonces encomendaba que le diera religión, pero podía hacerlos trabajar para él. Entonces, ¿qué hacía el encomendero, privado? Los hacía trabajar, no les daba nada de religión, y les daba alcohol para cuando... Y se propagó mucho el consumo de alcohol, con esos estragos que hacen en poblaciones cansadas. ¿Te gustó esa parte? ¿Se llamaban comendadores? Encomenderos. Porque tenían una encomienda a su cargo, ¿no? Y en las misiones se podía tomar un vinito o algo como propio de los actos, ¿no? Que ustedes ya conocen, que tienen con la liturgia, pero nada, no había. Pero por ejemplo, aparecieron cantantes increíbles, cantantes líricos, guaraníes notables, luthiers, ¿no? Constructores de instrumentos musicales. Talladores de madera, las obras que después fueron destruidas las misiones por una agresión coordinada entre España y Portugal, ¿no? Que se las cedió a Portugal, pero las misiones se volvieron como una experiencia aparte, porque además no eran privadas, porque Claro. los curas administraban la producción. Estaba prohibido que entraran comerciantes europeos a las misiones, estaba prohibido, porque sabían que lo que traían era otros intereses.
Y además le pagaban el impuesto por cada indio que habitaba la corona perfectamente. Y les sobraba, exportaban yerba, tabaco, todo lo que se consume en la región, lo producían las misiones jesuíticas. Con esa cultura mezclada, ¿no? Cristiana, guaraní, americana, europea, muy interesante. Pero la cuestión fue la siguiente. En 1750, plum. Ya está fundado Montevideo, aburrido. Sí. Buenos Aires, un poco más divertido con Colonia. Varias guerras ahí, pero las misiones sufren un ataque muy fuerte de parte de los intereses portugueses que querían ese territorio y los bandeirantes que vos nombrabas, que eran bandas, de ahí viene, en realidad usaban bandera, viene el nombre bandeirante ahí, pero eran bandas privadas, que la corona portuguesa no les daba ningún título para no quemarse, porque eran bastante zarpados, estoy hablando un poco mal, pero eran bastante zarpados, como decir, porque eran esclavizadores. Atrevidos. Se metían, no solo atrevidos, se metían a robar gente, porque en el territorio portugués estaba permitida la esclavitud. Claro. ¿No? Entonces ellos, no solo de los traídos de África, ese fue todo otro problema, o sea, la conquista católica, Portugal también era católico, con los americanos fue, digamos, se cuestionó y los consideró humanos, con los africanos no, siempre se los consideró pasibles de ser esclavizados. Pero los bandeirantes, acá también en América, decían, bueno, pero si capturamos unos indios de ahí en las misiones, los vendían, y nadie decía nada en Portugal. Los puntaban con un poquito de barro. Sí, como se estaban al sol, pobre. Yo pasar indio por la Floresta. Horrible, horrible. Bueno. Pero ¿cómo acuñó el término? Bien, por el censo, ¿no? bien. Por el censo. Claro. En realidad porque estuvimos acá Allí hablando del al mundo censo. afro y creo que le quedó Le algo. quedó algo ahí dando vueltas entre las Con- motos. Bueno, Yo sí. saqué este artículo. Pero en el censo no estaba la opción americano, que es más linda que. Bueno, pero no quiero entrar en esos debates ahora. La cuestión es que atacan los bandeirantes, también los encomenderos, que los encomenderos pasaba algo que era tampoco total, pero muy seguido, muchos indios se iban de las encomiendas a las misiones. Porque en las misiones de última Vivías mejor. tenías digamos, A lo un que había. confort, una enseñanza, obvio, te imponían cosas, pero en lo otro te explotaban y chao. ¿No? Otros escapaban para las selvas si podían. ¿No? Pero bueno, los encomenderos veían 200.000 posibles trabajadores para ellos que se los perdían y la propia corona española desconfiaba de la Compañía de Jesús, que tenía sus propias reglas, que en realidad la Compañía de Jesús respondía directamente al Vaticano. Vieron que uno de los votos de la orden es obediencia ciega al Papa, ¿no? Muchos dicen que es el Papa Negro, el jefe de la compañía, por cómo se viste, ¿no? Pero entonces, el Estado español, que también estaba tratando de reorganizar su administración acá, de sacarle más provecho, cobrar más impuestos, que rindiera más los beneficios para los españoles de su colonia, veían que la Compañía de Jesús podía ser muy eficiente, le había servido para contener la frontera contra los portugueses, pero que era como un Estado dentro del Estado. Entonces en 1750 se da la guerra guaranítica, que es una guerra en nuestra región, que en general nunca la veo, pero que termina con una... hay una película muy buena, capaz que la vieron, con Jeremy Irons, que se llama La Misión, que es un peliculón, y con Robert De Niro. Que Robert De Niro, Muy Robert De buena Niro película. era un encomendero que se reconvierte, porque bueno, capaz que mata al hermano en un tema familiar ahí de amor, ¿no? Y bueno, y le sacan el título y todo, y el tipo se va a vivir una misión como para limpiar su culpa y demás, y empieza a conocer un padre jesuita que, bueno, es una historia alucinante, pero muy termina recomendable. en la caída de las misiones, que es la guerra guaranítica. Pero esos 200.000 misioneros, que de todos, pues no eran solo guaraníes aparte, porque uno dice guaraníes porque eran los mayoritarios. Muchos mueren peleando, pero muchos escapan y se van. Y muchos, ¿para dónde escapan y se van? Para el sur, donde no había ni encomenderos, ni policías, no Montevideo, ¿no? Porque Montevideo no vas a llegar. Sí. Pero la banda Ya no sabían que era horrible. Claro, feo Montevideo. No, pobre Montevideo. Ahí Pero no vamos yo ahí. digo que hay que darle un poco, porque siempre Prefiero estamos morirme con acá. lo colonial es el aguatero, no, está todo bien, eso hay que saberlo también. Pero lo colonial más de fondo, porque mirá por dónde llega la cuestión que me parece re interesante. Toda esa gente empieza a llegar acá, ¿no? Son muchos misioneros, otros son gauchos, son propiamente americanos, pues son cristianos, pero a su vez tienen descendencia o ascendencia indígena, hablan español y guaraní, conocen las prácticas de cultivo y de ganadería, pueden vivir acá, y vos te encontrás, cuando estudiás después los padrones de población previos a la revolución, con un montón de apellidos españolizados de origen guaraní. De gente... nosotros tenemos la tendencia a pensar que en nuestro territorio no vivía nadie, o que... Es decir, muchas veces trataban de evitar los censos, porque que te registren en un censo
Es decir, que después te pueden llamar por si hay que formar una partida militar, ¿no? O que te van a cobrar impuestos, porque los censos los levanta la autoridad. Digo, ahora no estoy hablando de este censo, en aquella época, no quiero. Claro, pero se entiende, la autoridad lo levantaba porque para recaudar, para cobrar, para tener soldados para las milicias, ¿no? Pero cuando decían hay padrones, o para cobrar el diezmo también, que lo hacía la iglesia, que en realidad remataba el diezmo y lo cobraba un particular, empiezan a aparecer muchísimos labradores, por ejemplo, en toda la región de la Banda Oriental. En Minas, en Maldonado, en Paysandú. ¿Ah? O sea, vos mirás los padrones, yo eso por suerte lo pude estudiar un poco y es muy interesante. Porque uno tiene la idea de había gauchos, algún indio escapado y charrúas. Pero había muchos pueblos que son colectivos, no un estanciero individual, pueblos de labradores que también sabían practicar la ganadería porque convivían con eso y tenían que vivir todos los días eso, pero que cultivaban la tierra para su subsistencia, y eso es la herencia de las misiones, que se traslada como un derrame demográfico después de la caída de la experiencia de los pueblos gobernados por los jesuitas tras la guerra guaranítica. Y esa gente, en este territorio donde todavía no había mucha autoridad, pudo de alguna manera sobrevivir porque había mucha riqueza, ¿no? Y sabía trabajarla. Y ¿por dónde lo ato? Yo te decía, Artigas se fue para la campaña. La campaña era muy divertida, estaba toda esta gente en la campaña. Cantaban, sabían también, ¿no? Sabían tomar vino, sabían todo. Convivían con los portugueses. Ahí nacieron los primeros chistes uruguayos. Los primeros chistes de uruguayos. Sí. Yo diría orientales. Ahí está, sí. la manda. ¿De la qué? La manda. Me parece De la que ya banda. se han tomado unos vinos. La banda oriental. Estoy entrando el personaje La banda de los orientales. del Choro Oriental. No, yo apunté por acá. Te dijiste diciendo eso en los primeros censos. A los charrones no podían censar si ellos pasaban todo el día acá. Nunca se censó el charrúa. No. Igual los agarraron. Sí. ¿Y en qué lugar nos llamamos al si puede? A veces la historia parece, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre hecha por... Sí, bueno, es así. Pero la cuestión es que... Pero yo quería ir a esto que me parece importante. Vamos. Mira, hay un historiador que se llama Alperín Dongui. El nombre suena gracioso, ¿no? Se llama Tulio. Está todo nos reímos porque, claro. Dije el segundo apellido. Tulio. Estamos hablando Claro, estamos en realidad. Y él no se ría, lo peor que podía haber levantado el centro y cabecear. Es muy respetuoso cuando... Libro de cabecera, Tulio Alperín Dongui. No, pero suena gracioso, yo le dije que suena gracioso. Pero no, Tulio Él es no un... se ríe porque lee a Mamerto Menapache. ¿Cómo? Julio Angelín Mongi. Mongi puso, no, es malísimo. Es malintencionado, eso no se hace. No. Ya que tiene un apellido bravo, usted también podría colaborar un poquito. No puede, son Pobre señor. valientes. Pará que te cuento lo que te cuento. Vamos de cero. Bueno, Tulio es el historiador argentino vivo, si no el más importante, no sé qué, pero es un grande, no sé cuánto tendrá, 80 y pico de años, ha investigado toda la historia argentina. ¿Vive? Sí, es vivo, Tulio es vivo. Y la historia de América Latina, es un historiador de peso, es como, no sé, como Hobsbawm a nivel internacional. Para América Latina, Alperín Dongui es de los salados. Y él tiene un libro muy lindo que se llama Guerra y Revolución, pero que justamente para entender la revolución, todas estas cosas del Bicentenario, lo hizo hace mucho tiempo, ¿no? Pero arranca por tratar de explicar las regiones y las sociedades que había. Y por qué, por ejemplo, por qué Montevideo nunca fue muy revolucionaria, porque fue una ciudad creada con características conservadoras, guarnición militar, llena de españoles. Entonces, había revolucionarios en Montevideo, pero estaban mucho más vigilados. En la campaña, no digo que era más fácil ser revolucionario, pero había más libertad. Eso es interesante de observar. Y él plantea una cosa que a mí me resulta como muy ilustrativa, tanto sobre nuestro territorio como el de Entre Ríos, que en realidad son territorios hermanos. Ahora se pudrió un poco la cosa con los puentes, pero el río Uruguay no es un río el río Uruguay se puede cruzar por muchos lados a pie, con un poco de bajante. Bueno, la Yui es yo pude ir una vez allá a Salto en un viaje con el liceo, y me acuerdo que justo había bajante y veías las piedras por arriba, el agua pasaba que era un hilito,
O sea, se puede... El río Uruguay no es una frontera como desde el Amazonas o el Paraná, sí es una frontera mucho más complicada. Entonces, Entre Ríos, la banda oriental eran una misma región. Es más, los charrúas no eran originarios de acá. Los charrúas eran de Entre Ríos y terminaron viniéndose para acá cuando se fundó Buenos Aires porque... Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Bueno, pero los charrúas no eran originarios. Eran porteños. Eran porteños. No ponga barbaridades. Sí, Gabriel. Bueno, está. Y lo que... No, la garra charrúa es argentina. Bueno, lo que pasa es que todo... Por favor, Gabriel. Llegó un monguish. No, lo dijo eso Mongi. Mongi dice otra cosa, que es esto. Él dice que el territorio nuestro, pero el nuestro es más grande que solo la banda oriental, hasta la revolución era una especie, él habla, dice literalmente, una suerte de Far West alocado, ¿no? Como el lejano oeste de los Estados Unidos, esto era lo mismo. Era una zona de frontera, de colonización, de familias, de hombres sueltos, pero no había una institución, salvo Montevideo, Colonia, después Maldonado, y Soriano, pero Soriano se funda y se refunda, tuvo varios lugares. No había después, al interior de la campaña, ninguna autoridad establecida. Entonces la gente llegaba de las Misiones, de Santa Fe, y vos después, cuando ves los padrones también, el origen de los habitantes de la banda oriental es de todos lados. Claro. De Entre Ríos, porque gente que se venía, se quedaba, si sabían cultivar y trabajar con la ganadería, podían vivir bien, ¿no? Y no había que intervenir a cobrar impuestos. Entonces, esa gente también, con la experiencia comunitaria de las misiones, ¿no? Con los valores que se transmitieron ahí, más la libertad que se pudo vivir por un tiempo, lo dice Tulio Alperín, pero me parece que es muy bueno para entender algunas cosas nuestras. Fue el germen de lo que después iba a ser el proyecto federal. Porque, Claro. ¿se acuerdan que una de las características de la revolución oriental es que surge en la campaña? No es una revolución urbana, porque todas las revoluciones de independencia de América, desde México, bueno, salvo Morelos, porque Morelos, bueno, pero acá también justo tenemos un sacerdote, Hidalgo, y son dos en realidad, con muchos mestizos indígenas en el medio rural, con propuestas de, bueno, hasta abolición de la esclavitud, de igualdad económica, muy de, digamos, de cuño del cristianismo primitivo también, que vieron que tiene toda esa cuestión de la igualdad y la solidaridad. Bueno, en el resto de América las revoluciones siempre fueron urbanas y patricias, ¿no? De criollos, pero de alto nivel económico y cultural. Y acá la revolución se da a partir de las clases rurales, de todas, porque no es una revolución clasista, pero tiene un componente mucho más libertario, mucho más igualitario, porque surge de ahí. Y yo en broma, Artigas nunca vino a Montevideo. Artigas se fue para la campaña, pero la revolución también la hizo con la gente de la campaña. Y se estableció en la campaña y él dijo, el centro de todos mis recursos es y se refería a las Misiones, porque ahí había mucha gente, ¿no? Esa gente se perdió en la guerra contra Portugal. Aparte, levanta la mano el cholo le que sale el quiere. dientito abajo cuando está atento le sale el dientito de abajo y le queda por encima del labio superior. El otro día, en la charla dijiste que la revolución que hizo Artigas fue la única hecha por su pueblo. La única hecha por su pueblo. Por un pueblo, hecha por la gente de la zona. A diferencia de los de Buenos Aires, que tuvieron que agarrar, que sí contaban los que tenían mucha plata. Bueno, está. O no me acuerdo bien. No, tiene un componente más popular la revolución artiguista. Pero pasa una cosa distinta. La revolución en Buenos Aires fue también popular, pero se trató más de un cambio de mando entre criollos porteños y españoles, que no es algo menor, porque te gobierna un imperio europeo que había gobernado 300 años, mal o bien, pero es un como casi escucha, político. No, es un golpe palaciego. El cabildo del 25 de mayo, que está, y yo quiero mucho a la Argentina y su historia me parece que es hermana nuestra, pero el cabildo del 25 de mayo fue un cabildo donde los regimientos patricios dijeron quién podía entrar y quién no, quién era vecino. O sea, fue un cabildo, ahí está la votación por ahí, pero hay una participación
de alrededor de 500 personas, ¿ah? Que eran los que estaban metidos en política y cosas. Hay un apoyo popular porque ellos tenían su gente criolla que quería, digamos, ya empezar a gobernarse y no seguir dependiendo de los enviados españoles cuando España no tenía ni rey. Pero es un golpe palaciego en ese sentido. Es más, no logra el apoyo de nadie en el interior porque todos desconfían de que después Buenos Aires centralice el poder. Y en la banda oriental se da una particularidad que pasa igual en Entre Ríos. Por eso también en Entre Ríos fue popular. La gente se levanta porque el gobierno españolista de Montevideo, conservador, aburrido, ¿no? Montevideo no van a matar, pero digo para jugar un poco esto, para hacerle la guerra a Buenos Aires, que fue el que inició todo igual, porque eso hay que reconocerlo, quiere cobrarles títulos de propiedad de la tierra a toda esta gente que vivía hacía mucho tiempo ahí, pero que no pagaba nada porque tampoco nadie nunca la había colonizado. Ellos eran los primeros que habían llegado. Entonces quería cobrarle impuesto a la tierra, ponerle venir a legalizar horrible, una cosa. Pero aparte de eso, esa plata iba a ser para hacerle la guerra a un gobierno de criollos, que eran todos conocidos y amigos también, ¿no? Porque Artigas enseguida, cuando se entera Artigas que estaba de blandengue, enseguida se pasa al servicio de la Junta de Buenos Aires. O sea, Artigas estaba al servicio de los españoles para combatir el contrabando. Quería instalar la primera intendencia. Quería instalar la primera intendencia para cobrar padrón. Dios querido. Igual como que es más ambicioso, digo, a mi entender, esto es una interpretación personal, es como muy ambiciosa la revolución acá de la banda oriental, ¿no? En el sentido de que se unen la gente del campo, digo, la gente sencilla, otros intelectuales también, pero no solo quiere el cambio de mando, sino que además tiene ideas más ambiciosas como es la federación después, ¿verdad? Bueno, que claro. Es esto de unir fuerzas, de unir provincias, digo, como que está bueno verlo. No solo como eso, la revolución es, bueno, cambio de mando, ¿no? Pero lo que pasa es que Buenos Aires como esto también empiezan a cambiar las cosas, pero al principio la idea era, bueno, se van los españoles, quedamos los criollos gobernando y más o menos, y aplicamos el libre comercio, que les interesaba mucho para terminar con el monopolio comercial. Pero después el sistema social no había mucha propuesta de cambio. Había algunos que sí, como Mariano Moreno, que tenía una visión un poco más... Ay, no, sabía. Mario, pobre, este era Mariano, no. Pero la banda oriental tiene un componente también más igualitario. O sea, porque se da una cosa. Como era gente que estaba más acostumbrada a vivir libremente, son amigos de Buenos Aires y son hermanos de Buenos Aires, está todo bien. Pero no se dejan tampoco subordinar a Buenos Aires. Claro. Y exigen, desde el principio exigen la soberanía particular de los pueblos, que no es la independencia, nadie hablaba de Uruguay, pero era, bueno, nosotros peleamos, nosotros gobernamos, y que todos se gobiernen, y que todos tengan tierra, es una cosa muy fuerte. Pero porque todos venían de haber podido vivir así. Ya no hay Artigas. La Artigas y de todos los que andaban en la vuelta de Entre Ríos, las misiones, porque también los que venían a las misiones habían compartido la tierra, ¿entendés? Esa experiencia no es menor. Y en cambio en Montevideo veía en eso como... ¿Qué es esto? Lo que, son comunistas. Mío. Claro. Artigas fue un incomprendido. No, más o menos. Artigas fue fruto de esa sociedad que era, ya te digo, más solidaria, más igualitaria, pero que también le costaba mucho organizarse. Entonces terminó siendo derrotado. Ahora sí, yo quiero decir una cosita más, porque hablamos de los indios al principio y todo eso, y creo que está bueno para redondear. Hay que poder pensar, pero esto es medio fantasioso, porque ¿dónde está toda esa población que había? No hay que olvidarse de esto. Cuando Artigas tiene el máximo de poder con las provincias, por esto la idea de federación y demás, que fue una experiencia muy linda, tiene que pelear contra Buenos Aires, que Buenos Aires se opone a eso, y Buenos Aires va a ser derrotado. En 1820, del 15 al 20, una guerra contra Buenos Aires se lo derrota y gana el federalismo. Pero Portugal, que tenía al rey y a la reina de Portugal acá, porque Inglaterra los había zafado de que Napoleón conquistara directamente sus cabezas, con el ejército europeo invade la provincia oriental, que ya no era banda, era provincia. La invade en 1816. Enseguida Montevideo se pasa al bando. Pobre Montevideo era horrible. Pero pasó eso porque no Montevideo, los sectores dirigentes de Montevideo no querían saber nada con este pueblo oriental. Pero conquistar la campaña y el norte le llevó 5 años. Hubo 5 años de guerra entre Portugal y solo el ejército oriental, porque el ejército de Entre Ríos, Santa Fe, estaba peleando contra Buenos Aires. Y ahí mueren casi 5.000
combatientes y son capturados, otros se van. O sea, hay una segunda guerra contra esta herencia entre lo misionero, criollo, gaucho que teníamos acá, que era distinto, que es una masacre, porque Artigas se termina siendo el Paraguay, no porque tenía algunos contactos para ver si reenganchaba las cosas, pero fue aplastada la resistencia acá, ¿no? Entonces toda esa gente también perdió luchando. Bueno, la verdad que el voy a tiempo... buscar para saludar a estos indiecitos y... ya nos seguimos viendo en la próxima clase y tengo todos los apuntes ahí. Bueno, hacemos Realmente una prueba. digo, para nosotros es un placer tenerte por segunda vez acá, como invitado, porque ya sos el historiador del programa, ¿viste? Bueno, es una cosa así. Muchas gracias. Y así te consideramos nosotros y también la audiencia, digo, muchos de los que han sido como deslumbrados por tus clases de historia, estas clases tan entretenidas y amenas. Pero bueno, el tiempo llegó como que El a tiempo su apremia. final. Aquí en la televisión, diría el Cholo. Sí, sí. Próximamente refranes vayan tirando por Facebook. Sí. El tiempo es tirano. La cantidad de detalles y de cambio de visión, ¿verdad? Por ejemplo, de ver todo desde el norte, ¿verdad? Desde Asunción y no centrarnos, o sea, es impresionante. Sí, Vos estás escribiendo algo sobre esto, ¿no, Gaby? sí, porque yo tuve ahora la oportunidad de estudiar mucho tiempo con Marinés Moraes, es una investigadora muy buena que ha trabajado todo el tema de la historia de las misiones, la historia agraria, la historia rural. Y también en Argentina hay muchos cambios sobre la investigación. O sea, al investigarse más empiezan a aparecer cosas que, claro, no es que no, porque siempre dice, que nos contaron mal la historia. No, la historia la contamos primero desde Montevideo, desde Uruguay, y hoy ya hay mucha historia regional, ¿no? Y ahora estoy haciendo un trabajo sobre la historia en conjunto de Argentina y Uruguay, a nivel de las regiones y la economía y la sociedad. No tanto de la política, pero claro, y cuando lo empecé a escribir me pasó eso, dije, pero en realidad, ¿yo cómo explico que vienen las vacas de Asunción? Si hay que en Asunción había algo más importante que acá y que en Buenos Aires. Y ahí entras a como girar el eje, ¿no? Sí, Está sí, bueno. sí. Cambio de paradigma. Bueno, cuando tengas ese trabajo... Para el año que viene, esperemos Pronto. que... Sí, estoy Bien. Bueno, nos vamos a ir así como Sí, que rápido a hoy veloz, porque sí. quedan 2 minutos, así que... Fast. Nada, Besos a todos y Vamos. buen fin de semana. bien. Chao, muchas gracias. Ronda así, flashes hoy. Besos también a todos. Buen fin de semana también. Bueno, un beso a todos y a Caro, espéranos en Florida. Bueno, recordarles nomás que el primer concierto de Alabanza Radio María, el 19 de noviembre a las 20 horas, en el Cine Teatro Plaza. Están las entradas a la venta en la red Habitat a 200 pesos. Y bueno, esperamos contar contigo esa noche. Un beso muy grande. Gracias por aguantarnos hasta esta hora. Chao. Estás escuchando Cavernícolas. Estás escuchando Cavernícolas. Estás escuchando... Soy un cavernícola en el siglo XXI, despertando a la nueva humanidad. Ya bajé mi casa y ya no tengo que moverme. Ya me conectaron a tu nuevo terminal. Esto es demasiado para mi capacidad. Debo mantenerme entretenido. Si esto no se acaba, mi cabeza va a estallar. Chupa información como vampiro. Soy un cavernícola en el siglo XXI. El mundo se mueve a toda velocidad. Antes cacería, ahora es el dinero que uno. Y sigues en la búsqueda de